porque Jesús no, o más bien Yeshua no es ese ser que el cristianismo nos ha vendido y nos ha enseñado. No tiene nada que ver, es un ser falso. Es algo que está mezclado con cultura romana, con cultura griega, con cultura judía, con la cultura de todas las religiones. Se ha hecho una mezcolancia y se nos ha privado de la verdadera esencia del maestro. Pero no, el verdadero mensaje y la verdadera salvación no se basa en el mensaje que el cristianismo cuenta del madero, de la cruz y del derramamiento de sangre. No tiene nada que ver con eso, porque nuestro verdadero Padre no se place de ningún sacrificio de sangre, no se place de la suciedad que deja el derramamiento de sangre de un animal y menos de un ser humano. Acuérdense que los aztecas y los mexicas y todas estas civilizaciones mesoamericanas hacían sacrificios humanos. Fíjense si no es lo mismo. Hacían sacrificios humanos para saciar la sed de sangre de sus dioses, estos dioses falsos que son los mismos de siempre, los dioses caídos, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y no sé qué otros dioses existen por el mundo, que lo que requerían era, para que pudiera llover, un sacrificio humano. Saquen el corazón, derramen toda su sangre. ¿Acaso nuestro Padre es igual? ¿Acaso nuestro Padre requería de sacrificios de animales y después nuestro propio Padre requería del sacrificio humano de su Hijo en un madero para derramar 5 litros de sangre y perdonarse supuestamente las transgresiones de todos los seres humanos? ¿Acaso no se dan cuenta que es lo mismo? ¿No se dan cuenta que los que adoraban a sus dioses falsos o caídos, lo que hacían era sacrificar humanos? ¿Acaso el sacrificio de Yeshua no es un sacrificio humano? Esa es la verdad? ¿Eso es la realidad de nuestra salvación? El Sefer Hisayón, el libro del Apocalipsis, dice que Yeshua fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Yohanan ben Sejaria, Juan el Bautista, dijo: este es el cordero que quita, y voy a traducirlo de distinta manera, que quita la levadura de este mundo, porque ahí utilizan el pecado y todo se ha introducido la doctrina del pecado y se ha introducido la falsedad de lo que explica la Iglesia y el judaísmo. Pero cuando Yohanan ben Sejaria miró a Yeshua, dijo: Hace, este es el Cordero, este es el ser de luz que fue inmolado antes de la fundación de este mundo, que es inmolado, sacrificado. Entonces, ¿por qué nos venden un sacrificio físico si la misma Escritura dice que este es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de este mundo? Pregúntenselo. Pregúntenselo. Está esto en Apocalipsis 13:8. Fue inmolado antes. Y en Apocalipsis 5:12 también. Antes de la fundación de este mundo, ¿cuál fue el sacrificio del Maestro? Desprenderse de su gloria, desprenderse de los mundos superiores y encarnar en un mundo físico. Sería la segunda etapa. La primera etapa ya fue desprenderse en ese momento de ese estado, que de hecho dice se hizo como hombre, tomó forma de hombre. ¿Pero a qué se refiere eso? Que él ya fue antes, dice, antes de la fundación de este mundo, ya fue inmolado, ya se sacrificó, ya su estado de luz. Esto en Kabbalah se conoce como el Simsum, la contracción de la luz. Para aquellos que entienden Kabbalah, tiene que ver con una contracción de la luz para dejar un espacio vacío
y permitir que en ese espacio vacío haya algo nuevo. Entonces Él se desprendió de su esencia, por así decirlo, porque yo lo entiendo, pero es un poco difícil transmitírselos. Él se sacrificó antes, no solo por la Tierra, sino por todos los universos, porque ya había universos corruptos, corrompidos por estos seres caídos, ¿sí? Que han destruido muchos mundos y que el objetivo de ellos también es destruir este mundo. Pero que para eso hemos sido enviados, para ser esos mensajeros, para ser esos embajadores del Maestro y del Padre de la Luz, y mostrar que en nosotros está el poder para desechar a estos seres caídos. Entonces fíjense cómo es la realidad de las cosas, cómo son las historias. Entonces el Maestro dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y eso es muy sencillo, somos la luz porque somos de la familia de Yeshua. Escuchen bien esto, la familia que viene de las Pleiades, de donde el mismo Hanok o Enoc, como lo conocen en español, y el mismo Melquisedec vinieron. Es decir, en otros términos, nuestras almas provienen del séptimo cielo, el cual es Arabot, y descendimos después de ese cielo a las Pleiades con un plan y un propósito de traer la luz acá en la tierra. Es decir, que nosotros no somos seres comunes, ¿sí? Somos seres que al entrar a esta materia y a este estado bajo, el mismo sistema, tenemos que entrar en las reglas del sistema. Es como una especie de caballo de Troya, que entramos en el caballo de Troya dentro de el lugar que se va a invadir. Entonces los pobladores de ese lugar o los que gobiernan ese lugar no se dan cuenta hasta que el caballo de Troya se abre y salen los guerreros para ganar la batalla. Nosotros somos una especie de eso, estamos introducidos en este plano sin que los seres malvados se den cuenta para poder truncar sus planes. Como ven, esa historia y esa forma de trabajo la trajo el Mashiach cuando él realmente encarnó en este mundo. Ahora la pregunta es, y es una pregunta que se las dejo de tarea y la investiguen: ¿realmente existió la crucifixión? Ojo, antes que Yeshua, muchos judíos que se declararon ser Mesías, que de hecho todos fueron Mesías, porque se declararon ser Mesías, o sea, no hubo un solo Mesías, para que sepan, la historia cuenta que hubo muchos y muchos Mesías antes de que Yeshua llegara a la historia, y todos esos Mesías también fueron colgados en un madero. Entonces la tarea es que investiguen realmente si el Maestro fue realmente colgado en el madero y toda la historia que cuenta el cristianismo. Yo no estoy diciendo que no haya existido. Lo que estoy diciendo es que los estoy tratando de hacer pensar si realmente existió. Y si realmente existió la crucifixión del Maestro, ese igual no fue el punto central y principal que él nos vino a enseñar. Es decir, la sangre no tiene que ver con la sangre biológica que él traía en sus venas, en este cuerpo físico, porque esa sangre cuando cae al suelo y pasa el tiempo se pudre. La sangre de la que tenemos que entender de lo que habla la escritura de la luz es una sangre que tiene que ver con flujo de luz, flujo de zafiro, flujo de oro, de una luz brillante que tiene poder para vencer a las tinieblas. O sea, es algo muy distinto. Entonces, el sacrificio y el verdadero sacrificio, que vuelvo a repetir, que hizo el Maestro Yeshua, no fue en este mundo físico. Pudo haber existido, sí, pero ese no fue su verdadero sacrificio, sino su verdadero sacrificio fue cuando él se inmoló, se sacrificó antes de que este mundo fuese puesto en escena. Él se sacrificó para cumplir la misión de enseñar la luz a estas poblaciones, porque sabía
que el control de estos seres caídos iba a llegar hasta este lugar físico y iba a engañar al ser adámico, es decir, a los que descienden de la familia de Adán, y es por ello que ya desde muy temprana edad, antes de que él, el maestro, físicamente llegara a este mundo, ya el Padre bendito envió a un padre de la familia de los hebreos llamado Abraham. Y lo digo en términos espirituales porque Abraham en términos biológicos fue arameo. Y es por ello que desde el judaísmo, aunque yo creo que capaz no lo entienden, es que nosotros desde el judaísmo le podemos decir a Abraham, Isaac y Jacob, Aboteinu, nuestros padres. Claro, son nuestros padres porque son padres de una familia de luz. Una familia de luz que viene de una constelación especial y que vino a este mundo a mostrar su luz. Nunca las escrituras y nunca la Torá verdadera ha dicho que Abraham, Isaac y Jacob hayan padecido pobreza. Nunca se explicó que hayan padecido falta de algo. Siempre se habló de que ellos lo tenían todo. Es decir, ellos conocían los secretos del universo, cómo se gobernaban los mundos superiores y lo plasmaron en esta tierra y mostraron su enseñanza en esta tierra a sus hijos y con los que estaban con ellos. Abraham tenía la capacidad, todos los siervos de Abraham, que creo que eran 354, hoy no me acuerdo el número exacto, pero todos los siervos que menciona la escritura, él mismo los creó, él mismo los formó, es decir, en esto en hebreo se llama golem, hizo golemim, o glemim sería la pronunciación. Seres que nada más obedecían órdenes, seres hechos de barro que se les insuflaba una energía para poder moverse. Si no me pueden entender esto se ejemplificó mucho en la película que se hizo hace muchos años atrás, de nombre Frankenstein, y hace alusión mucho a una historia de un rabino que existió ahí por los años 1500, 1700, que hizo un golem y el golem se le salió de las manos, por así decirlo, y se puso a destruir los lugares en donde se movía y demás. Creo que esto se le llama el golem de Praga, por si lo quieren después buscar. Es muy interesante, pero Abraham tenía el conocimiento de hacer esto. Entonces, la tecnología que hoy manejamos es insuficiente. Es una tecnología que los mismos seres caídos nos han puesto disque, ¿verdad? Diciendo que es lo más avanzado y nos han limitado. Nosotros somos seres que tenemos la mayor y la más alta tecnología. Nosotros podemos saber qué piensa el otro, nosotros podemos ver lo que va a pasar más adelante, nosotros podemos ver lo que pasó atrás y un montón de cosas, pero son dones, o más bien son virtudes que tenemos dormidas y que tenemos que aprender a utilizar. Muchos se sorprenden porque hay personas que dicen, no, ¿y cómo esa persona sabía lo que iba a decir? O cómo esa persona sabía lo que hice en la mañana, o cómo esa persona detectó esto. No, lo que pasa es que Dios lo iluminó. No. Esa persona aprendió a utilizar esas características que son innatas de él. Entonces, tenemos 1 minuto y 13 segundos, se va a acabar esta grabación. Voy a hacer la siguiente grabación enseguida, así que recarguen su página de Spreaker para que vean la siguiente parte. Va a tener el mismo título, pero como parte 2, para que puedan saber de lo que estamos hablando. En un momento regresamos. Shalom, shalom.